Este mensaje se titula Uno con Dios, parte 5. Fue predicado el día 25 de octubre del 2020 por el hermano Ray Cormier. Quizás podamos cambiar de posición y ponernos de pie. Padre Celestial, gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias por los cantos de Sión que nunca se vuelven viejos, que cada cierto tiempo bendicen nuestra alma. Y ahora, Padre Celestial, mientras entramos a ver tu palabra una vez más, yo te pido que tú te muevas en nosotros para obtener tu entendimiento. Usa esta mente y este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Comenzamos con un tema que se llama Uno con Dios. Y vamos a mantener ese tema todavía. El ser uno con Dios no es algo difícil. Es básicamente lo que dijimos la semana pasada. God is eternal. He doesn't have new thoughts. Dios es eterno, Él no tiene nuevos pensamientos. He doesn't get up one day and say, I just thought of something I never thought of before. No es como si Él se levanta un día y dice, acabo de pensar algo que no me había puesto a pensar antes. His thoughts are who He is. Sus pensamientos son lo que Él es. Being one with God is merely when the Word of God comes out of the spirit world. El ser uno con Dios, cuando esa palabra de Dios sale del mundo espiritual and strikes the earth, y viene aquí a la tierra, all it is receiving that, believing that, lo único que hay que hacer es recibirla y creerla and bearing fruit of it. Y dar fruto de ella. I've always said, if you cannot bear fruit of it, then you probably don't believe it. Yo siempre he dicho esto, si usted no puede dar fruto de esa palabra, quizás es porque usted no la crea. Or don't understand it, o no la entiende. Or whatever. It's an easy process. Ahora, esto es un proceso fácil. I've said different times. Yo he dicho en diferentes ocasiones. If I come to Faith Assembly and never spoke a word, si yo vengo a la Asamblea de la Fe y nunca digo una palabra, you would never know me. Usted nunca me conocería. But when I begin to speak, pero cuando yo comienzo a hablar, you begin to get a feeling of who and what I am. Usted empieza a tener un sentido de quién y qué tipo de persona soy yo. Or whether you even want to associate with those words. O usted se empieza a dar cuenta si se quiere asociar con esas palabras que yo hablo. What you believe, what you speak, lo que usted cree y lo que usted habla is a revelation of who and what you are. Es una revelación de quién y qué tipo de persona es usted. And it's the same with God. Y es lo mismo con Dios. This is why the nation of Israel Por esa razón es que la nación de Israel is the only nation that had words from the Creator es la única nación que tiene palabras de parte del Creador to identify Him
so they knew what they were worshiping. que lo identifican a Él para que ellos pudieran saber a quién estaban adorando. When you look at religion today, Y si miramos a las religiones el día de hoy, I've used the expression different times. yo he usado esta expresión en diferentes ocasiones. They hardly know who and what God is. Ellos apenas tienen un conocimiento pequeño de quién y qué es Dios. A lot of in the Christian world, they kind of got in their mind that God is kind of human. En muchas partes del mundo cristiano se han metido en su mente que Dios es un poco humano o es bastante humano, That he thinks like we think and he acts like we act. que Él piensa como nosotros y actúa como los humanos. By the things that they say, Yo digo esto por las cosas que ellos dicen. God is way beyond our human way of looking at it. Pero Dios está mucho más allá de nuestra manera humana de ver las cosas. So, we're titling our thought, One with God. Entonces el tema de este mensaje es uno con Dios. Last week we kind of looked at when Eliezer went to pick a wife for Isaac. La semana pasada vimos cómo Eliezer fue a escoger una esposa para Isaac, Rebeca. And we looked at the woman at the well. Y también hablamos de la mujer en el pozo. And how simple that is. Y qué tan simple eso fue. When the Word of God comes out of that spirit world. Cuando la palabra de Dios sale de ese mundo espiritual. And in the simple way that you can believe it. Lo hace y si usted la cree de una manera simple. And actually reap the benefits of it. Usted va a cosechar los beneficios. David was, as we know, a man after God's own heart. También David, sabemos que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. When you read the accounts of David and how David spoke, cuando usted lee las escrituras acerca de David y cómo él hablaba, David was an unusual person. David era una persona no muy común. He was a very spiritual man. Él era un hombre muy espiritual. And where my mind is going, God knew that David would one day meet Goliath. Ahora, a donde mi mente quiere ir, Dios ya sabía que un día David iba a vencer a Goliat. God also knew that David one day would be king of Israel. Él también sabía que David iba a ser rey de Israel un día. And Jesus Christ would sit on the throne of David. Y que Jesucristo se iba a sentar en el trono de David. In David's younger years, a bear. Ahora, en los días de la juventud de David, ahí se encontró un oso. Was going to destroy some of the sheep. Ve que iba a matar algunas de las ovejas. Humanly, you do not tackle that bear. Ahora, si estamos hablando de una manera humana, usted no va y se lanza en contra de un oso. Humanly, you find a safe place to be until the damage is done. Humanamente hablando, usted encuentra un lugar para esconderse hasta que el daño ha sido hecho. But some words came out of the spirit world. Pero allí hubo unas palabras que salieron del mundo espiritual, That David became one with. con las cuales David se convirtió en uno. And it's as simple as that. Y es así de simple. When David received them words, Cuando David recibió esas palabras, that bear didn't stand a chance. ese oso ya no tenía ninguna oportunidad. If I may say it that ¿Ve? Si podemos ponerlo de esa manera. way, I'm not saying that David didn't get a few
scratches on him or something. Ahora, yo no estoy diciendo que David no salió quizás un poco rasguñado después de esa batalla. How many understand that? ¿Cuántos entienden esto? And the same with the lion. Así lo mismo con el león. Those words which are in thought form in the mind of God. Esas palabras que se encuentran de una forma de pensamiento en la mente de Dios. That's how we have to look at it. Así es como tenemos que ver esto. They struck the soul of David Ellos se manifestaron en el alma de David. and he responded with that. ¿Ve? Y hubo una respuesta a eso. That is being one with God. Eso es lo que significa ser uno con Dios. Today in 2020, Hoy, en el año 2020, there is words that have come out of the spirit world hay palabras que han salido del mundo espiritual that the bride of Jesus Christ is coming in line with. con las cuales la novia de Jesucristo se está alineando. And it, to me, is so easy to wear. Y para mí es algo tan fácil de ver. It's so easy to embrace. It's so Es fácil de aceptar easy to bear fruit of it y es fácil de dar fruto because it's alive. porque son palabras vivas. Someone said something to me the other day, Alguien me dijo a mí el otro día, and when they said it, it didn't make sense, but y cuando me lo dijeron no tuvo mucho sentido en el momento, in another way it made sense. He pero en otra forma sí tuvo sentido. said, God is not old. Alguien me dijo, Dios no es alguien viejo. He's always been, but he's not old. Bueno, siempre ha sido viejo, pero Él en sí no es viejo. He's fresh. ¿Ve? Él es fresco. He's awesome. Él es maravilloso. He can inspire something that looks, where I was going in my mind today, Ahora, el pensamiento que tenía en mi mente este día, you can have something that is completely man-dominated. usted puede tomar algo que ha sido dominado completamente por el hombre. Asphalt, Por ejemplo, el asfalto, cement everywhere. el cemento que se encuentra por todas partes. But over time, a little crack, Pero cuando el tiempo ha pasado, aquí viene una pequeña fisura. or a little something will come in the asphalt. First thing you know, there's grass growing. Ve un pequeño orificio en el asfalto, en el cemento, y ¿qué empieza a suceder? Ahí empieza a crecer un poco de pasto. Maybe the next year there's a few flowers. Quizás el siguiente año ya tenga flores. God is life. You Dios es vida. cannot stop him. Usted no lo puede detener a Él. This is why he is so against homosexuality Por esta razón es que Él se encuentra tanto en contra de la homosexualidad and lesbianism. y el lesbianismo. It cannot reproduce life. Pero porque eso no puede reproducir la vida. And that is so contrary to who and what God is. Y eso está tan contrario a lo que Dios es y quién es Él. That's why he has to stand against it. Por eso es que Él siempre está en contra de eso. And so, where my mind went, speaking of David, Ahora, regresando a David, there is going to be carriers of the Word of God today. va a haber mensajeros que van a llevar la palabra de Dios en este día. You cannot have the Word of God come out of the spirit world Usted no puede tener la palabra de Dios saliendo del mundo espiritual and not have a carrier sin tener un mensajero or carriers. o mensajeros. It just doesn't work that way. No funciona de otra manera. It has to strike the mind of a carrier. Tiene que venir a la mente de ese mensajero. What is so wonderful, God always knew Ahora, lo que es más maravilloso es que Dios siempre ha sabido that carrier in the respective time would be the carrier. que ese mensajero a su debido tiempo se iba a convertir en su mensajero. Just like he knew David would meet Goliath
Así como Dios sabía que David iba a vencer a Goliat and would be the king of Israel. y se iba a convertir en rey de Israel. God knew that. Dios ya lo sabía. So, all I am trying to say Ahora lo único que yo estoy tratando de decir is whoever is carrying those words from the spirit world today, quien quiera que sea que está llevando, cargando esas palabras que han salido del mundo espiritual en este día, God has already prepared them. Dios ya los había preparado. God has already picked them, and you and I don't have anything to say about it. Dios ya los había escogido y usted y yo no tenemos nada que decir en ese aspecto. Because the foreknowledge of God, ¿Ve? Porque ese preconocimiento de Dios, and that can go right into the New Jerusalem, estaba ahí y todo esto se va a llevar a cabo aún hasta el momento de esa nueva Jerusalén. how the foundations and the walls and all of that, Así Dios, el fundamento, las paredes, todo eso de esa ciudad, that all plays a part in how the foreknowledge of God todo eso tiene un papel que jugar y debido a ese preconocimiento de Dios works. hace que todo funcione. Earlier today I was saying to Wenda, Anteriormente le estaba diciendo a cierta persona, Wenda, Noah, when the flood was going to come, God instructed Noah Noé, antes de que viniera el diluvio, Dios instruyó a Noé to build that ark. The para que construyera esa arca. scripture calls it. Eso así le llama la escritura. If I were to say, well, when God closed the door and the flood came, Ahora, si Noé, cuando él cerró la puerta y el diluvio llegó, Noah says to his sons, si Noé le hubiera dicho a sus hijos, man, we made this big monstrosity, oh hijos, construimos esta monstruosidad tan grande, we worked on it over 100 years, hemos trabajado en ella por casi 100 años and it's only half full. y solo se llenó a la mitad. When we look at it like that, Ahora, si lo vemos desde ese punto de vista, that's not possible. eso no es posible. God foreknew that the ark would have to be a certain size, Dios tenía el preconocimiento, sabía exactamente qué medida debería de ser, a certain way, de qué forma debería de construirse, and it was full. y se llenó completamente. And you can carry that right over into the eternal age, Y usted puede llevar eso, ese mismo ejemplo, a la edad eterna o de la eternidad. the New Jerusalem, all of that. Lo puede aplicar a la Nueva Jerusalén y todo eso. God knows who's going to be there. Dios sabe quiénes van a estar ahí. And it's all worded that way for a reason. Y todo esto fue escrito de esa manera por un motivo. So, Matthew chapter 7. Entonces vayamos a Mateo capítulo 7. I said last week, Yo les dije the more I la semana pasada, read my Bible, entre más y más leo mi Biblia, the more I see how consistent the language of the Bible is. puedo ver qué tan consistente el lenguaje de la Biblia es. And most of the time, probably the writers Y la mayoría del tiempo, la mayoría de los escritores didn't really know why they chose certain words. realmente no sabían por qué escogieron ciertas palabras. They just were inspired to write it that way. Ellos simplemente fueron inspirados a escribirlas de esa manera. We've looked at the parables of Matthew 13. Hemos visto las parábolas de Mateo 13. And the more you read them, Y entre más usted las lee, the more you study them, entre más usted las estudia, the wording is perfect. las palabras escritas ahí son perfectas. The way those parables are worded, De la manera en que esas parábolas fueron escritas.
and how you lay them over time and over the dispensation of grace. y cómo usted las aplica una encima de otra y se desarrolla a través del tiempo de la dispensación. When you look at chapter 19 Ahora, si usted lee el capítulo 19 of the Gospel of Luke, del Evangelio de Lucas, the more you read that and the more you look at that, entre más usted la lee y más usted lo ve, that is worded exactly perfect eso fue escrito perfectamente to fit the circumstances, to fit the time, para encajar en las circunstancias y en el tiempo, to fit what is upon the earth para encajar perfectamente a lo que se encuentra en la tierra at that time. durante ese tiempo. It's worded perfectly. Fue escrito perfectamente. And I said last week, Ahora, yo les dije la semana pasada, the only thing you can put confidence in la única cosa en la que usted puede tener o poner su confianza is the revelation of the Word of God. es la revelación de la palabra de Dios. That is your first confidence. Esa es su primera confianza. Chapter 7, Ahora, capítulo 7 de Mateo. we'll start at verse 15. Vamos a comenzar en el versículo 15. What I notice in the scriptures, Y la cosa de la cual yo me he dado cuenta en las escrituras, there's always two. siempre hay dos. There was Cain, there was Abel. Ve, ahí estaba Caín y Abel. There was Isaac, there was Ishmael. Ahí estaba Isaac e Ismael. There was Jacob, there was Esau. Estaba Jacob y Esaú. There is the good tree, there is the corrupt tree. Está el árbol bueno y el árbol corrompido. There is the good servant, there is the evil servant. Está el buen siervo y está el siervo malvado. Wherever the Word of God is, Donde quiera que se encuentre la palabra de Dios, in its respective time and its new revelation, a su respectivo tiempo y con una nueva revelación, the spirit of Antichrist stands against it. el espíritu de Anticristo siempre se levanta en contra de ella. Always was, always will be, Siempre lo ha hecho y siempre lo hará, until the purpose of God is fulfilled. hasta que el propósito de Dios sea cumplido. That negative spirit of Antichrist will always stand Ese espíritu negativo de Anticristo where it's always that way. siempre se va a parar en contra, donde esté ahí la palabra de Dios. Siempre. You cannot have the true and not have the false. Usted no puede tener lo verdadero sin tener lo falso. And you cannot have the false without having the true. Y al revés, usted no puede tener lo falso sin lo verdadero. That's verse 15. Ahora leamos versículo 15 de Mateo 7. Beware of false prophets. Guardaos de los falsos profetas. You can tell a false prophet because Usted puede darse cuenta quién es un falso profeta he's involved in organized crime and he's a drug pusher and porque él está envuelto con el crimen organizado y anda por ahí vendiendo drogas he's got his mob behind him. y él tiene un montón de gente que van y golpean a otros por él. Is that how you tell a false prophet? ¿Es así como usted se da cuenta que él es un falso profeta? What I'm seeing in the scriptures Lo que yo he visto en las escrituras is it's always what is close to the Word of God es que ha sido siempre lo que está más cercano a la palabra de Dios. where my mind goes. Jesus said to Laodicea, Ahora Jesús le dijo a la Odisea, you're neither cold nor hot. ustedes no son ni fríos ni calientes. I wish you were cold or hot.
desearía que fuesen fríos o calientes, but because you're lukewarm. pero porque son tibios. If you're cold, you're cold. Si usted es frío, es frío. Nobody can deny that. Nadie podría negar eso. If you're hot with on fire for God, nobody can deny that. Si usted es caliente, en fuego, por la palabra de Dios, nadie lo puede negar. And to the body of Christ can see that. Y para el cuerpo de Cristo puede ver eso. But if you're lukewarm, you're deceptive. Pero si usted es tibio, usted está siendo engañoso. If you're lukewarm, you're a vessel, you're a vehicle. Si usted está siendo tibio, usted se convierte en una vasija, en el vehículo For the spirit of Antichrist. para que venga el espíritu de anticristo. That's what you are. Eso es lo que hace. That's why God said, I wish you were cold, I wish you were hot. Por eso Dios está diciendo, yo desearía que tú fueras frío o caliente, Because the body of Christ can look at it. porque el cuerpo de Cristo lo puede ver. But if you're lukewarm, it's deceptive. Pero si tú eres tibio, eso es algo engañoso. How many understand that wording? ¿Cuántos de ustedes pueden entender esas palabras? It's consistent. ¿Ve? Esas palabras que fueron escritas son consistentes. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. I believe the prophet. Oh, yo creo en el profeta. I believe that God raised up an apostle. Yo creo que Dios levantó un apóstol. Sheep's clothing. ¿Ve? Vestidos de ovejas. But inwardly, Pero por dentro Jesus said, are ravening wolves. dice que ellos eran lobos rapaces. In other words, they have no intentions En otras palabras, ellos no tienen ninguna intención of coming and becoming one de venir y convertirse en uno with those words that con esas are palabras coming out of the spirit world que están saliendo del mundo espiritual in the respective time. They've a su respectivo tiempo. got no intentions of that Ellos no tienen ninguna intención de creer eso, because they are what they are. ¿ve? Porque ellos son lo que son. Something has to test the body of Christ. Hay algo que tiene que probar al cuerpo de Cristo. Where my mind went also, God does not waste anything. Ahora otro pensamiento que se me vino es que Dios no malgasta nada. In the natural, I was watching David Attenborough. How many know who David Attenborough is? En lo natural yo estaba viendo a David Attenborough. ¿Cuántos saben quién es él? Anyway, he's a kind of a naturalist scientist Él es un científico naturalista. in nature. Él habla de naturaleza. He might be passed on now, but he did Quizás él ya murió, that all of his life. He said this statement. pero a través de toda su vida él siempre dijo esta declaración, dijo estas palabras. If there's something in nature that needs to be done, Si hay algo en la naturaleza que necesita hacerse, there's something there to do it. siempre hay algo allí que lo va a hacer. God, his creation, he doesn't waste anything. En su creación, Dios, él nunca ha malgastado nada. And how many understand how the balance of nature works? ¿Y cuántos de ustedes entienden cómo existe ese balance en la naturaleza y eso funciona? He doesn't waste anything. Él no malgasta nada. What I am saying with that, Ahora, lo que quiero decir con esto, if I am rejecting the word of God for my time, si yo estoy rechazando la palabra de Dios para mi tiempo, and I am in the realm of it, I am on very dangerous ground. y yo me encuentro en ese ámbito donde esa palabra está siendo dada, pero no la quiero aceptar, me encuentro en un terreno muy peligroso. I am on the most deceptive ground there is on the planet. Ahí yo me encuentro en el terreno más engañoso que puede existir en el planeta.
when you look at how the scriptures are worded, Si usted ve cómo las escrituras fueron escritas, I am on the most deceptive place that there is, yo me encuentro en el lugar más engañoso que puede existir, because God does not waste anything. porque Dios no malgasta nada. How many understand? ¿Cuántos He has a entienden? purpose. Él siempre tiene un propósito. Ye shall know them by their fruits. Por sus frutos los conoceréis. The fruit is the representation or the oneness with the Word of God for your time. El fruto es la representación o el convertirse en uno con esa palabra que ha sido dada a su tiempo. I've said many times, if you want to edify the body of Christ, Yo he dicho esto muchas veces. Si usted quiere edificar al cuerpo de Cristo, just speak the present day word. solo hable la palabra presente. It'll automatically do that. ¿Ve? Eso automáticamente lo va a hacer. You don't have to have some big fancy testimony of some miracle God done for you and that. Usted no tiene que tener un gran testimonio así ostentoso de que algo que Dios ha hecho. That's fine. Eso está bien, sí, But just speak God's word for today, pero solo hable las palabras que Dios ha dado en este día. and that will automatically edify the body. Y eso automáticamente va a edificar al cuerpo de Cristo. You shall know them by their fruits. Dice, por sus frutos los conoceréis. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? In Brother Branham's day, En el tiempo del hermano Branham, did the Pentecostal movement, oh, he has a wonderful gift, but el movimiento pentecostal que decía, oh, él tiene un gran don, his doctrine is of the devil. pero su doctrina es del diablo. You know, don't listen to him. His No lo escuchen a él. doctrine is just Su doctrina está tan equivocada. what you speak, what you believe Lo que usted habla y lo que usted cree is a revelation of who and what you are. es una revelación de quién y qué tipo de persona es usted. In 2020, En este año también, 2020. that's a principle that never changes. Ese es un principio que nunca cambia. Somewhere your words will either justify you En algún momento sus propias palabras de usted lo van a justificar or condemn you. o lo van a condenar. They will. Lo van a hacer. And being one with the Word of God, Y el alinearse y ser uno con la palabra de Dios, like Fred has said the last few weeks about righteousness, así como nuestro hermano Fred ha dicho las últimas semanas acerca de la justicia. and that'll. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, Así todo buen árbol da buenos frutos, and every corrupt tree bringeth forth evil fruit. pero el árbol malo da frutos malos. That's the Spirit of God Esa es la verdad, ese es el Espíritu de Dios, aligning itself, being one with the Word of God, que se alinea con sí mismo, que está siendo uno con la palabra de Dios. and the corrupt tree is saying it's just your idea. Y el árbol corrompido dice, oh, solo son sus ideas. You're trying to make a name for yours. Tú estás tratando de levantar tu nombre. Whatever excuse they want to make, O cualquier excusa que ellos quieran poner. but it's in the citizenship. That's where it is. Pero ahí se encuentra la ciudadanía. It's not out in organized crime. It's not even in organized religion. ¿Ve? No estamos hablando de crimen organizado o religión organizada. It's right where you're at. Todo esto se encuentra allí donde usted está. Now look at verse 18. Ahora, veamos el versículo 18. A good tree cannot bring forth evil fruit. No puede el buen árbol dar malos frutos. You can't
believe and deny at the same time. Usted no puede creer y no creer al mismo tiempo. And when I'm saying all this, Ahora, cuando yo digo todo esto, I am leaving all the room for, there's lots of things I don't understand. yo estoy dejando bastante espacio para otras cosas. O sea, hay muchas cosas que yo no entiendo. But that doesn't make me a corrupt. Pero no porque yo no las entienda, eso no me hace alguien corrupto. Fruit No me hace alguien que esté dando un fruto corrupto. or corrupt tree. O me hace un árbol corrupto. A good tree cannot bring forth corrupt fruit. Todo árbol, no puede el buen árbol dar frutos corrompidos. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Ve, en inglés dice, ni tampoco puede el árbol corrompido dar frutos buenos. In 2020, En el año 2020. how many understand the scriptures are worded perfectly? ¿Cuántos entienden? Las escrituras han sido escritas perfectamente. God is looking at the spirit behind it, Dios está viendo a esos espíritus que hay detrás, not the individual carriers. no a los mensajeros individualmente. He's looking at the spirit Él está viendo a esos espíritus behind it. que están detrás. Verse 19, Versículo 19. every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. and cast into the fire. Así que por sus frutos, y echado en el fuego, perdón. Wherefore, by their fruits you shall know them. Así que por sus frutos los conoceréis. We can look in this movement in 2020 Si echamos un vistazo al movimiento de este año, de este tiempo 2020, and by their fruits we know them. podemos conocerlos por sus frutos. That is that way for you and I's benefit. Eso es algo que nos beneficia a usted y a mí. It's not that way for God's benefit, because Ahora, esto no es algo que beneficia a Dios, He already knows. porque Él ya sabe. Because God is, He's jealous. He's concerned for His bride. Dios es un Dios celoso, es un Dios que está interesado y le concierne lo que le pase a su novia, For the bride of Jesus Christ. a la novia de Jesucristo. He is concerned. And there has to be some way Ve, Él se preocupa, o no que se preocupe, sino le interesa pues lo que le pase a ella. the spirit of Antichrist is a slippery slope. El espíritu de Anticristo es algo muy sutil y resbaloso. There has to be a simple way that the least of the body of Christ and look at it and say, Pero tiene que haber una manera simple de que el cuerpo de Cristo pueda ver a ese espíritu y pueda decir, I'm not going that way, I'm going the way of the Word of God. yo no me voy a ir por ese camino, yo voy a seguir por este donde está la palabra de Dios. And it just has to be that simple. Tiene que ser así de simple. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los he cielos, that doeth the will of my Father, which sino el que hace la voluntad de mi Padre, is in heaven. que está en los cielos. Many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? And in thy name cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En inglés dice, en tu nombre hicimos muchas obras. How many understand what I mean? God doesn't waste anything. ¿Cuántos entendieron cuando dije, Dios no malgasta nada? Because at the judgment bar, God already knows that He inspired them to do whatever these works are. Porque cuando ese juicio venga sobre ellos, Dios ya sabe cuántos de ellos fueron inspirados para que realizaran estas obras. God used them, Sí, Dios los usó a ellos, but they think that's their entry pero ellos creen que esa va a ser la entrada into
pass the judgment. ¿Ve? Van a poder, así es como ellos van a poder esquivar ese juicio. Lord, I've done all these wonderful things. Oh, Señor, yo he hecho tantas cosas, es todo esto. Aren't I a good guy? ¿Que acaso yo no soy de los buenos? God didn't waste it. Dios no malgastó tampoco eso, ¿eh? This is why I say, when you turn down the word of God in your day, Por eso les estoy diciendo, cuando ustedes rechazan la palabra de Dios para su día, you are on the most deceptive area, usted se encuentra en ese momento en un área tan engañosa, because God don't waste anything. porque Dios no malgasta nada. Then will I profess this unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Iniquity is activity against the word of God. Ahora, la iniquidad es cualquier acción en contra de la palabra de Dios. It's whatever you do and say that doesn't make you one with those words that Es cualquier cosa que usted haga que no lo alinean o no lo convierten en uno con esas palabras are coming out of the spirit world. que están saliendo del mundo espiritual. That's what iniquity it is. Eso es lo que es la iniquidad. That's why David prayed all the time Por eso es que David oraba todo el tiempo about iniquity. Don't let it have any part of me. acerca de la iniquidad. Él le decía a Dios, Dios, no permitas que yo tenga nada de eso en mí. David was so sold out to the word of God. David estaba tan vendido a la palabra de Dios His prayer life was that way all the time. que su vida de oración era de esa manera todo el tiempo. Don't let that have any part of me. No permitas que yo tenga o que eso se apodere de mí. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, hearing the sayings of God in 2020, todo aquel que escuche las palabras de Dios en el año 2020, there are words coming out of the spirit world in 2020. hay palabras que están saliendo del mundo espiritual en el año 2020. And whosoever heareth these sayings of mine and doeth them. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. This is why I say bearing fruit of them words is easy. Por eso les dije, el traer fruto en esta palabra es fácil. I will liken unto him to a wise man which built his house upon a rock. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. The bride of Jesus Christ is building on a rock. La novia de Jesucristo está construyendo sobre una roca. The rock of revealed truth. La roca de la verdad revelada. My mind is going back to what I said. Your words identify you. Y yo regreso a lo que dije, sus palabras lo identifican a usted. There is leadership in the body of Christ. Hay liderazgo en este momento en el cuerpo de Cristo. There is leadership in the fivefold ministry. Hay liderazgo en el quíntuple ministerio. It is that office of an apostle. Y allí está esa oficina del apóstol. Well, nobody knows what that is. Oh, pero nadie sabe dónde está eso, hermano. ¿Quién la tiene? It's a big mystery. Es un gran misterio. If I am identified by my words, Si yo me estoy identificando con mis palabras, the office of an apostle is identified by the words it speaks. entonces la oficina del apóstol se va a identificar a sí misma también por las palabras que está hablando. It will be prophetic. Esas palabras van a ser proféticas, It will have a leadership quality to it, va a tener una cualidad de líder, de liderazgo, and it will be fresh out of the spirit world. y va a ser fresca, va a salir fresca del mundo espiritual. That's what that office does. Eso es lo que hace esa oficina.
you guys in Moncton, you're just gone off. You guys are just... Oh, ustedes allá en Moncton, Canadá, ya se están saliendo tanto de la palabra. This is so simple. No, esto es tan simple. If I can be a part of it, which I believe I am, Si yo puedo ser parte de eso, y yo creo que lo soy, it has to be simple. entonces tiene que ser así de simple. I don't think in complicated terms. Yo no pienso en términos complicados. I have a simple mind. Yo tengo una mente simple. Luke 19. Ahora veamos a Lucas 19. Before we go there, Matthew chapter 12. Ahora, antes de ir para allá, vamos a Mateo capítulo 12. Matthew chapter 12, verse 34. Versículo 34 de Mateo 12. I started out by saying what I believe Ahora, yo comencé este mensaje al decir lo que yo creo. and what I speak is a revelation of who and what I am. Y que lo que yo hablo es una revelación de quién y qué soy yo. I can't stop that. Yo no puedo parar eso. Preaching is only putting into words my thought life. El predicar es simplemente poner con palabras o en palabras mi vida de pensamientos. That's what it is. Es lo que es. It's a very simple process. Es un proceso muy simple. And it is the desire of the fivefold ministry to feed from them fresh words. Y es el deseo del quíntuple ministerio el alimentar palabras frescas That come from the spirit world que salen del mundo espiritual and minister them to the body of Christ y se ministran al cuerpo de Cristo in their own understanding and their own vocabulary. con su propio entendimiento humano o con su propio vocabulario. That's the desire. So Ese es el deseo. that's what it is. So let's look at how Jesus spoke this. Entonces vamos a ver cómo Jesús habló esto. Verse 34 Versículo 34 of Matthew chapter 12. de Mateo 12. O generation of vipers, how can ye, being evil, thereof that Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? corrupt tree, Ve, ellos, su descendencia vino de ese árbol corrompido, corrupto. how can ye, being evil, speak good things? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. In the body of Christ, because the revelation has been so refined, En el cuerpo de Cristo, porque la revelación ha sido tan refinada, you cannot hide. usted no puede esconder lo malo. I've said it different times. Ya lo he dicho varias veces. Your tongue will hang you. Su lengua lo va a colgar. If you're not lined up with the will of God, Si usted no está alineado con la voluntad de Dios, your tongue eventually will hang you su lengua de usted mismo eventualmente lo va a colgar. because Jesus said, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Eventually, your mouth will give you away. Ve, en cierto momento sus labios, su boca, lo que usted habla, va a mostrar quién es usted. If you're in that corrupt, false, Si usted se encuentra en ese árbol falso, corrompido.
Verse 35, Versículo 35. a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth good things. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth evil things. y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. There's the two, Cain and Abel, Ahí estaban esos dos, Caín y Abel, Isaac and Ishmael, Isaac e Ismael, and on and on and on and on and on. y así otros que vinieron. There's always two. There's the Siempre hay dos. true will of God and the opposition. Siempre está la verdadera voluntad de Dios y lo que se oponen. The true will of God and the opposition. La verdadera voluntad de Dios y los que se oponen. Always is. Siempre ha sido así. But I say unto you that every idle word, Mas yo os digo que toda palabra ociosa, and in 2020, ahora en el 2020, there's a lot of idle words hay muchas palabras ociosas being spoken. que están siendo habladas. And Jesus said, every idle word that men shall speak. Mas toda palabra ociosa que hablen los hombres, He is not referring to just how you go to Tim Hortons and have a coffee and ahora él no se está refiriendo si usted va, no sé, a un restaurante, el hermano nombra un restaurante de allá, me imagino, de Canadá, Tim Hortons, dice, y usted se sienta y se toma un café. there might be some just casual talk. Ve, quizás usted ahí tenga una, no sé, una conversación casual. He's not referring to that. Esta palabra aquí no se está refiriendo a eso. He's referring to this is why I say the scriptures are worded in such a way. Por eso es que yo dije esto, las escrituras fueron escritas de cierta manera It's always referring to the word of God que siempre se refieren a la palabra de Dios for the time para el tiempo, and that which stands against it en ese momento en el cual se están parando en contra de algo. or opposes it. But I say unto you that every idle word Mas yo os digo que toda palabra ociosa in 2020 en el 2020 that men shall speak, que hablen los hombres, they shall give account thereof in the day of judgment. de ellas darán cuenta en el día del juicio. Luke 19. Lucas 19. And when you look at Luke 19, Y cuando usted ve Lucas 19, it actually fulfills what Jesus is saying there. eso cumple lo que Jesús está diciendo acá. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. How many understand how simple and how wonderful that is? ¿Cuántos entienden qué tan simple y qué tan maravilloso esto es? The power of the words that come out of the spirit world El poder de esas palabras que salen del mundo espiritual for your time. para su tiempo, Because they're just not, I'm wording it a certain way, ahora yo lo estoy tratando de explicar de una manera, but in the spirit world, they're in thought form in the mind of God. pero en el mundo espiritual esas palabras están en forma de pensamiento en la mente de Dios. And what is so beautiful Y lo que es tan maravilloso is the carrier is allowed to use his own vocabulary, es que al mensajero se le permite usar su propio vocabulario his own preparation. o la preparación que él ha tenido. It's just so wonderful. ¿Ve? Es algo tan hermoso. Luke 19. Ahora vamos a Lucas 19. Luke 19. Lucas 19. And Fred has dealt with this, and Ahora Fred ya ha hablado de esto. I'm not adding any revelation or anything to it. I Y yo no estoy agregando una nueva revelación. just want to look at Solamente quiero que veamos algo.
how it's worded, what we have to see, as I've said several times Como esto fue escrito y lo que ya he dicho varias veces this evening, there is always en esta noche, Abel and there's Cain. siempre está Abel y Caín. There's always Isaac and there's Ishmael. Está Isaac e Ismael. There's always that too. Siempre han existido esos dos, The word of God and that which opposes it. la palabra de Dios y aquello que la opone, que es opuesto. So Luke 19, verse 12. Lucas 19, versículo 12. He said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. That is worded that way, that's perfect wording. Eso, la manera en que fue escrito aquí está perfectamente escrito. It is perfect wording. Está perfectamente escrito. And he called his 10 servants, Y llamando a 10 siervos suyos. which puts it in our time frame. It doesn't put it in the early church time. ¿Ve? Esto lo aplica solamente a nuestro tiempo. Esto no se aplica a la iglesia temprana. That language is that way for a reason. Ese lenguaje fue escrito así, de esa manera, con un motivo. And delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Y les dijo, negociad entre tanto que venga. Les dio 10 minas. But his citizens hated him. Pero sus conciudadanos le aborrecían. There is the opposition. Ahí está la oposición. They're not out in the world. No se encuentran allá afuera en el mundo. They're not out in denomination. No se encuentran allá afuera en denominación. They are where the fresh word is. Ellos se encuentran donde se encuentra la palabra fresca. That's who those citizens are. Esos son esos conciudadanos. They hated him. Dice, le aborrecían, lo odiaban. Now, when the scripture many times uses the word hate, Ahora, cuando la escritura muchas veces usa esa palabra aborrecer and uses the word love, y usa la palabra amor, there's the two again. allí están los dos, Hate and love. odio y amor. It's most always referring to the word of God. La mayor parte del tiempo eso se refiere a la palabra de Dios. Jesus said, he that comes to me Jesús dijo, el que viene a mí, and you don't hate your mother y si ustedes no odian a su madre and don't hate your father, y no odian a su padre, and if you don't hate your own life, you can't be my disciple. si ustedes no odian su propia vida, no pueden ser mis discípulos. He uses the word hate, or the translators, ¿Ve? Allí él usó la palabra odiar, o los traductores lo hicieron. translated as hate. ¿Ve? Ellos la tradujeron como odio. But the scripture says we are to love our mother and father. Pero la escritura dice que debemos de amar a nuestro padre y madre. Jesus said, if you don't hate them, you can't be my disciple. Jesús les dijo, si ustedes no los odian, no pueden ser mis discípulos. But the word hate Pero la palabra odio is used in respect and in respect of the word of God. se está usando en un sentido a la palabra de Dios. You cannot allow your mother or father or anybody Usted no puede permitir que su padre, su madre o cualquier otra persona come between you and the word of God. se interpongan entre usted y la palabra de Dios. This is what he means by that hate. ¿Ve? Eso es lo que él significa al decir aborrecían. So his citizens hated him. Entonces sus conciudadanos le aborrecían. It doesn't mean that they hired a gunman. No significa que ellos contrataron a un matón. It doesn't mean they'll run him off the road. No significa que ellos lo iban a atropellar si lo veían en el camino.
It means they have no intentions pero significa que ellos no tienen ninguna intención of coming in line with that. de alinearse con esa palabra. That's what that word hate means Aquí eso es lo que significa esa palabra, there. aborrecer. And that's consistent language throughout Y ese lenguaje es consistente the scriptures. a través de las escrituras. But his citizens hated him and sent a message after him saying, "We will not have this man reign over us." Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Let's go to the epistle of John, the Entonces regresemos a la epístola de Juan, first epistle of John, la epístola de Juan, primera de Juan, chapter 3. Capítulo 3. The first epistle of John, chapter 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3. This is not going this evening the way I premeditated it to go. But Esto no está saliendo de la manera que yo pensé que iba a salir. we'll try to close here in a minute. Esta noche, pero Dios sabe y voy a tratar de cerrar ya con esto. Basically, what I'm looking at is the consistency of the language. Básicamente lo que quiero enfocarme es la consistencia de la palabra, del lenguaje, But yet taking it and laying it over the time that you and I are living in. pero tomar eso y aplicarlo al tiempo en el cual usted y yo vivimos. It's only the Word of God that can discern these things. Solamente la palabra de Dios puede discernir estas cosas. It's not a special gift from God that you discern these things. No es un don especial que le da Dios para que usted pueda discernir estas cosas. It's the Word of God that automatically does that. Es la palabra de Dios que lo hace automáticamente. The Word of God is quick and powerful, Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. sharper than any two-edged sword, Dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos, piercing to the dividing asunder of soul and spirit. que penetra las coyunturas y los pensamientos, discierne los pensamientos. It's a discerner of the thoughts and intents of the heart. Dice que discierne las intenciones del corazón. So when the Word of God goes out and the corrupt will not line up with it, Entonces cuando la verdadera palabra de Dios sale, es hablada, expuesta, y lo que es corrupto no se puede alinear con ella, it's discerning his heart ¿ve? Allí está discerniendo el corazón de esa persona. automatically. Lo hace automáticamente. I don't have to have any special gift Yo no necesito tener un don especial to see that. para poder ver eso. And again, I will say this. Y una vez más les voy a decir esto. God has it that way for you and I. Dios lo hizo de esa manera para usted y para mí. He doesn't have it that way for himself. Él no hizo esto para sí mismo. He already knows. Él ya sabe todo. It's for you and I. Pero esto es para usted y para mí. John 1 John chapter 3 verse 8. Primera de Juan 3:8. That's the epistle of John. La epístola de Juan. I'll just say this. You Solo voy a decir esto. cannot believe and deny at the same time. Usted no puede creer y al mismo tiempo negar. You cannot say I believe Usted no puede decir yo creo and deny at the same time. y negarlo al mismo tiempo. That's how you. Verse 8. Versículo 8. He that committeth sin is of the devil. El que practica el pecado es del diablo. He is not referring to kicking the cat, Él no se refiere a estar pateando al gato. anything you do that you repent of. Cualquier cosa que usted hace de lo cual usted se arrepiente, He's not referring to that. Él no se está refiriendo a esto. He's referring when you break it all down. Ahora, si usted desglosa todo esto, lo parte en pedazos,
he is referring to the fresh word of God. Él se está refiriendo a la palabra fresca de Dios. Always is referring to that. Él siempre se ha referido a eso. He that committeth sin is a servant is of the devil, El que practica el pecado es del diablo, for the devil sinneth from the beginning. porque el diablo peca desde el principio. John is just going back to the originator of this Ve, Juan está regresando a aquel que originó todo esto. thing. He's not necessarily calling any person a devil, Él no está llamando a ninguna persona diablo, but he is going back to the spirit that motivates it. pero él está yendo al principio a ese espíritu que motiva ese rechazo. Because it's worded that way later. Porque ve, así está escrito más adelante. For this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Whosoever is born of God doth not commit sin. Todo aquel que es nacido de Dios, en inglés dice no comete pecado, en español dice no practica el pecado. For his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. That's self-explanatory. ¿Ve? Eso se explica por sí solo. You can't believe and deny at Usted no puede creer y negarlo al mismo tiempo. the same time. If you are one with the Word of God, Si usted está siendo uno con la palabra de Dios, and there's better ways of saying this, y sí hay mejores maneras de decir esto, whosoever is born of God doth not commit sin. porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. I'm having trouble explaining that, but Estoy batallando un poco en poder expresar correctamente lo que quiero decir, I think we understand what that scripture is referring to. pero creo que todos entendemos a qué se está refiriendo esta escritura. It doesn't mean that we don't do bad things No significa que no hacemos cosas malas sometimes. It's not cada cierto tiempo. referring to that. No se refiere a eso. In this, the children of God are manifest and the children of the devil. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Whosoever doeth not righteousness Todo aquel que no hace justicia is not of God. y que no ama a su hermano no es de Dios. What is righteousness? Y ya dijimos que es justicia. Fred has brought that out. ¿Ve? Fred nos ha hablado de eso. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither is he that loveth not his brother. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios y el que no ama a su hermano. How many see the language? ¿Cuántos pueden ver el lenguaje? His citizens hated him. Sus conciudadanos le aborrecían. Here it says, ¿Y aquí qué está diciendo? he that loveth not his brother. Dice, y que no ama a su hermano. It's the same people. ¿Ves? Es el mismo grupo de personas. John is using the same consistent language. Let's Juan está usando el mismo lenguaje. Todo es consistente. go on. I'm going to quit. Continuemos y luego ya voy a terminar. For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis, que nos amemos unos a otros. And that's not human love. Y no está hablando de amor humano. That is loving your brother that is one with the Word of God like you are. Eso se refiere a amar a su hermano que está siendo uno con la palabra de Dios, así como usted lo está haciendo. That's the one that you love. Ese es al que usted debe de amar. And that is not hard. Y eso no es difícil de hacer. It's automatic. Eso sucede automáticamente. For this is the message that we have heard beginning, that we should love one another. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Not as Cain, No como Caín, who was of that wicked one, and que era del maligno, slew his brother. y And mató a su hermano. wherefore slew he him? ¿Y por qué causa le mató? Because his own works were evil, Porque sus obras eran malas, and his brother's righteous. y las de su hermano justas.
The works that John is referring to Ahora, las obras a las cuales se refiere Juan is not the works of him killing Abel. no se refiere a las obras de que él mató a Abel. John is referring to his sacrifice. Él se está refiriendo a su sacrificio. The works of Cain Las obras de Caín were evil. eran malvadas. He brought the wrong sacrifice. Él trajo el sacrificio equivocado. That's the works that were evil, Esas son las obras que eran malvadas. and Abel's was righteous Y Abel fue considerado justo because he brought the right sacrifice. porque él trajo el sacrificio correcto. It only manifested itself later Ahora, todo esto se manifestó por sí solo a tiempo después, because the motivation of that is the devil himself. porque el motivo que había detrás de eso era el diablo mismo. He that hateth his brother, that motivation Ese que odiaba a su hermano, ese motivo is the devil. venía del diablo. And eventually, Cain physically murdered Abel. Y después, tiempo después, Caín físicamente asesinó a Abel. That is the originator of that. ¿Ve? Pero ese es el que origina todo eso. That is the spirit behind it. Ese es el espíritu que estaba detrás de todo eso. Marvel not, my brethren, if the world hate you. We know that we have passed from death unto life because we accepted Jesus Christ as our Savior. John is not saying that. Dice, no como Caín, que era el maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que aborrecemos a los hermanos? No, no está diciendo eso. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Luke says they hated him. Lucas dice, ellos le odiaban a él. Some hated, some loved him Unos le odiaban y otros le amaban. because they're lining with those words that come out of the spirit world. Y esos últimos lo hicieron porque se estaban alineando con esas palabras que salieron del mundo espiritual. How many see the consistency of the language? ¿Cuántos pueden ver la consistencia que hay en el lenguaje de la palabra? He that loveth not his brother abideth in death. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. His citizens hated him. Y que dice allá en la otra escritura que sus conciudadanos le odiaban. There's not a good outcome ¿Ve? No hay un buen final for those who hate para aquellos que odian la palabra. because of the word of God. There is not a good outcome. No hay un buen final para ellos. Whosoever hateth his brother is a murderer. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. And John is not saying that they're hiding behind a door and going to shoot you. Y no está diciendo Juan de que ellos se van a esconder detrás de una puerta y luego le van a disparar. He is talking about the original murderer. Él está hablando del asesino original. Satan was a murderer from the beginning. Satanás fue un asesino desde el principio. That's the spirit that motivates that. Ese es el espíritu que motiva ese odio. That's what John is saying. Es lo que está diciendo Juan. Whosoever hateth his brother is a murderer, and you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Dice, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. We could go further, but Podemos continuar, pero I'm just going to quit, but go voy a parar. back to Luke 19. Ahora quiero regresar a Lucas 19.
back to Luke 19. Regresemos a Lucas 19. I just want to look at one wording. I just want to look at the consistency of it. Solo quiero que miremos ciertas palabras, cómo ellas son consistentes con otros versículos. In verse 14, Versículo 14 de Lucas 19. but his citizens hated him and sent a message after him, saying, "We will not have this man reign over us." Pero sus conciudadanos le aborrecían, enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. And if we understand how Fred has brought this out, Y si podemos entender cómo Fred cómo él ha traído estas cosas. when that angel of Revelation chapter 10 comes down, Cuando ese ángel de Apocalipsis 10 descienda a la tierra, he is characterizing or representing Jesus Christ. él está caracterizando o representando a Jesucristo. Let's look at verse 26. Ahora, brinquemos al versículo 26. For I say unto you that unto everyone which hath shall be given, Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, and from him that hath not, mas al que no tiene, even that he hath shall be taken away from him. aun lo que tiene se le quitará. But those mine enemies which would not that I should reign over them, Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. he is referring to the same people back in verse 14, Él se está refiriendo a esas mismas personas del versículo 14. because he's using the same, those my enemies that would not allow me to reign over them, Que dice, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. bring hither and slay them before me. Traedlos acá y decapitadlos delante de mí. And when we say all of these things, we're not looking at any individual. Ahora, cuando decimos estas cosas no nos estamos refiriendo a cierto individuo. We're looking at the spirit, both the good, the Pero estamos viendo a esos espíritus, spirit of God, al espíritu bueno de Dios and the bad, the spirit of Antichrist. y al espíritu malo, el espíritu de Anticristo. How we're looking at it. Así es como estamos viendo esto. Heavenly Father, dismiss your children now with your blessing. Ahora, Padre Celestial, yo te pido que despidas a tus hijos aquí, que les des tu bendición, Be with each one. que seas con cada uno de ellos, Señor. Give us traveling mercies. Ve con nosotros en el camino Be merciful to us, we y sé misericordioso para con nosotros. pray. In the name Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. of Jesus Christ. Amen. You Amén. may be dismissed. Ya, se pueden ir.